¿Algún Consumo. grupo pensó en algún diagnóstico distinto a los que ya me han nombrado? Profesora, buenos ¿Sí? días. Nosotros pensamos Buenos en días. delirio de persecución. ¿Delirio de? No alcanzo a escuchar. Ay, En delirio de persecución. ya, pero eso sería un síntoma. Pero ¿dentro de qué diagnóstico le hubiesen puesto ese síntoma? Ay, ¿cómo era? Espéreme, déjeme ir a Porque como síntoma, ¿cierto? Alguien podría decir, bueno, tiene un delirio, ¿no? De persecución, porque piensa que las personas hablan de él, ¿cierto? Está atento a que todos están supuestamente comunicándose incluso entre ellos, ¿no? En una parte él habla de, ¿se acuerdan como de este enjambre? Ya. Pero eso es un síntoma. Mentalmente. Exacto. Ya, Profe, yo igual dejémoslo pensé mientras así como a síntoma. modo personal. ¿Ya? trastorno psicótico. Que hable la compañera primero. ¿Ya? Era un trastorno psicótico lo que habíamos pensado, que era trastorno, un TPP. Ay, trastorno personal o delirio de persecución. Ya, profe, no, anotamos todo. Ya, no importa, pero miren, dejémoslo así, pensémoslo como un delirio, porque psicótico no está, ¿no? O sea, no cumple todos los criterios de una psicosis. Él tiene conciencia que está enfermo, ¿no? Y este delirio, él lo relata en un momento puntual. Entonces nosotros podríamos pensar, ya, algo puede haber pasado, pero como para decir que está psicótico literalmente, no, ¿ya? Profe, Entonces, tenía otro diagnóstico. piensen en esto. Descartemos por lo menos por ahora la psicosis, ¿no? Pero dejemos el delirio. Ya. ¿Alguien pensó en algún otro trastorno? Profesora, ¿Sí? Tiros con la mano levantada. Ah, pucha, es que no los puedo ver. Ya. Déjenme ver aquí en el chat. A ver si alguien escribió acá. ¿Cómo se aleja? Ah, Está perfecto, ya primero están preguntando. Pancho Gómez y después la Carla, porque va apareciendo el orden de quién levantó la mano. Ya, perfecto. Ahí usted me va ayudando con el chat para no irme a Teams. Ahí chicos, los escucho en el orden que comentaban. Denle nomás, yo estoy aquí. Ahí no escucho nada. El Pancho parece que no se dio cuenta. Pancho Gómez. Baje sí. porque ya lo dijeron. Así que leo la carta. ¿No? A la Carla. A la Carla primero. Ah, perfecto, ya. Miren, ahí aparecieron otros escritos. Trastorno de ansiedad inducido por sustancia, intoxicación por cannabis. Ya. Profesora, ¿Sí? yo no definía el trastorno en sí, pero pensaba que era uno de los de la rama de los trastornos por consumo de sustancias. Perfecto, ya. Profesora, y más diagnósticos, ¿cierto? Posibles, ojo. Todas estas son hipótesis. Yo la que descartaría de plano es la psicosis, porque no está psicótico ya. Pero todas estas otras que ustedes han dicho podrían ser, ¿no? ¿Alguien de ansiedad no podrían ser porque se puede diagnosticar ansiedad si es que no se puede diagnosticar consumo de sustancias. No se puede diagnosticar ansiedad si es que hay consumo de sustancias. Eso decía. Pero sí un trastorno de ansiedad inducido. Sí, inducido por sí. Pero sí. Eso, como te digo, ya vale. Pero miren esto. Si nosotros tenemos este material del caso, considerando esto que ustedes comentan acá, entonces, ¿qué deberíamos hacer para poder saber? Por ejemplo, ¿podemos saber ahora si incluso la depresión podría estar inducida por consumo de sustancias? Con la información que tenemos solamente, ¿podríamos realmente estar seguros de eso? No. No, profe. No sabemos el tiempo. Exacto. Entonces, nosotros tendríamos que ser más específicos en preguntarle a este chiquillo bien cómo es el tema del consumo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
él relata estos episodios de mucho consumo, pero anteriormente. Actualmente no tenemos tan claro cómo es su consumo. Se fijan que queda como medio en el aire, en el papel al menos, ¿no? Entonces, lo que quiero rescatar es esto. Ustedes están muy bien porque en el fondo algo podría estar pasando con ese consumo de sustancias, que no lo sabemos. Entonces, nosotros podríamos decir, ¿cierto?, que quizá la sintomatología que él está presentando, que es sintomatología depresiva y sintomatología ansiosa, tiene de ambas, ¿no? Nosotros podríamos hacernos esa pregunta, ¿y esa sintomatología podría tener que ver con el consumo de sustancias? No lo sabemos porque en realidad la información está un poco disgregada, ¿no? Esto es como que sabemos que en un periodo consumió mucho, sabemos que ahora aparentemente ha dejado de consumir, pero consume todavía alcohol y marihuana de vez en cuando. Bueno, pero ¿cuánto es de vez en cuando? ¿Cuándo es de vez en cuando? ¿En qué cantidad? ¿No? Cuando es consumo de alcohol, ¿en qué cantidad? ¿Con qué frecuencia real en la semana, por ejemplo? ¿No? Ya. Entonces, perfecto. A eso quería llegar, ¿no? Eso es muy importante en este caso. El consumo de sustancias puede incluso generar sintomatología depresiva. Solo el consumo o sintomatología ansiosa. Entonces, ese momento donde él habla de este enjambre, ¿no? Cuando está en este lugar público, perfectamente podría ser porque se intoxicó, por ejemplo, con cannabis. Alguien lo puso ahí, no sé quién es, pero alguien puso aquí, ¿no? Intoxicación por cannabis. Entonces, aquí lo más importante sería decir que tenemos estas hipótesis, justificarla en el fondo, ¿no? Cada una, y señalar que tendríamos que necesariamente preguntarle más información al paciente, sí o sí. O sea, el tema del consumo de sustancias habría que definirlo muy claramente con el paciente. Ya, ¿cuánto es lo que está tomando actualmente? ¿Hace cuánto que tiene esta sintomatología para ver si coincide con el consumo o si no, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Ahora, olvidémonos del consumo por un rato. Si este paciente tuviera la misma sintomatología, pero no tuviera consumo y ustedes tuvieran que elegir un diagnóstico que a ustedes les parece el más importante, porque todos esos que están ahí, ¿no? Podrían ser. Ya, pero si ustedes dijeran, chuta, pero ¿sabes qué? Yo tendría que en realidad decidirme por uno. ¿Cuál es el que tiene más criterios el paciente? ¿Cuál sería? El trastorno de depresión mayor. Sí. Creo que Sí. tiene el Sí. calzada con el de personalidad habitativa. Sí. Habían varios casos igual. Sí. Pero claramente el que más, con la información que tienen ustedes, el trastorno que más cercano está, porque cumple con muchos de los síntomas, es el de depresión mayor, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a dejar esto aquí, voy a intervenir yo un poquito nomás aquí, ¿no? Profe, Entonces, sí, ¿puede acercar un poquito más el miro para que podamos leer? absolutamente. Entonces, vamos a dejar aquí, yo puse ahí, hipótesis principal, ¿no? Trastorno de depresión mayor, ¿ya? Voy a marcarlo un poquito, miren, si ustedes se fijan aquí, aparece el tamaño de la letra. Déjenme ver si puedo seleccionar el cuadro, a ver si me funciona. No, no le voy a cambiar para que no me quede. Ahí voy a seleccionar y voy a tratar de aumentarle un poquito el tamaño de la letra, ¿ya? Ahí está un poquito más grande. Ah, parece que no me deja aumentarle más. Ya, vamos a ampliar un poquito el cuadro para que se vea más grande. Ya, entonces, vamos a dejar que la hipótesis principal es el trastorno de depresión mayor, ¿ya? Porque es uno de los diagnósticos, ¿no? Que él cumple con muchos de los criterios que tiene el diagnóstico de depresión mayor.
¿Cuáles, por ejemplo, reconocen ustedes? Estoy tratando de poner en negrita, pero por alguna razón aquí no me aparece. Ya. Entonces, ¿reconocen qué síntomas de la depresión mayor? Profesora, Sí, escucho. sabe que tenía la manito levantadita y quería ¿Ya? mencionar algo desde delante en relación al delirio. Nosotros también consideramos el tema del delirio, pero buscamos definiciones en, recuerdo, creo que era el Caponi, Ya. para poder comprender mejor el concepto, y al parecer no calzaba en ninguna ocasión con delirio, porque en ninguna ocasión él salió de la realidad en el sentido de que fuera realmente incoherente. O sea, lo que él hacía era imaginarse cosas, pero con los mismos elementos de la realidad. Por ejemplo, no se imaginaba marcianos hablando de él, se imaginaba que las personas Claro, estaban sí, con sí. Sí, Sí. pero en un momento, cuando él habla de este enjambre, por ejemplo, eso sí está fuera de la realidad, ¿no? Yo creo que lo que pasa ahí es que él está bajo los efectos de la marihuana, efectivamente, ¿no? Yo tengo la hipótesis que tenía un grupo que puso por ahí abajo, que él se intoxicó en el fondo, ¿no? Sin tener los elementos, porque además eso él lo relató en una sesión, pero eso le había ocurrido hacía varios meses atrás. No fue en el momento, entonces el terapeuta en ese minuto tampoco indagó más allá en eso. Y nosotros tuvimos la hipótesis de que eso había sido producto de la intoxicación por marihuana nomás, en el minuto, ¿no? Como un mal viaje en el fondo. Pero en algún minuto, claro, él se imaginó, ¿no? Esto como de este enjambre, que estaban hablando de él, que le habían dado esto a propósito, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo comparto que uno podría tenerlo como en la duda, ¿no? Así que completamente de acuerdo. Profe, ¿Sí? hay Disculpe. algunos compañeros que tienen la mano levantada en el chat y por Ya, orden el Felipe Sotelo, es que igual están, el Felipe Sepúlveda primero, es que están hace rato esperando, el perfecto. Felipe Sepúlveda, después viene Felipe Sotelo, después la Ángela, después vengo yo y después la Carla Villagra, para Ya, que vayan haciendo sus... perfecto. Felipe Sotelo, entonces, era el primero. El Sepúlveda, Felipe Sepúlveda Sepúlveda. primero. Felipe Acá Sepúlveda. Felipe, pues así que ahora viene Ya, Felipe. profe, ¿Cómo? que ya expuse lo que quería decir, era lo del delirio. Perfecto. Ya, muchas gracias. Entonces ahora seguía Felipe Sotelo, ¿sí? Sí, profe. Sí, perfecto. Lo escuchamos. Tenía el micrófono apagado, perdón. Nosotros no escribimos trastorno de depresión mayor en la pizarra, pero sí lo habíamos considerado. También la ansiedad por consumo de sustancias, que al final no era, pero sí, consideramos el trastorno de depresión mayor, sobre todo por la última parte de la entrevista, donde decía que rara vez, o sea, como que a veces no quería nada, como que habían días en los que no... Lo perdimos. Sí, y, o sea, como que se sentía a veces muy abatido, como que, y en un momento decía que como que no tenía esperanza, como que no, o sea, tenía como sentimientos de desesperanza también. Sí. Entonces, por todo eso y como el contexto de todo lo que le ha pasado, que igual tiene varios como factores de riesgo. Entonces, por eso en realidad pusimos eso. Sí. El trastorno que más calza, chicos, chicas, es el trastorno de depresión mayor, ¿no? Por eso yo les decía, si tuvieran que quedarse con una hipótesis principal, claramente tenemos muchos más elementos para ese diagnóstico, ¿no? Acuérdense que además el trastorno de depresión mayor también puede tener elementos ansiosos, ¿no? Muchas depresiones, incluso hay una categoría, ¿no? Que es trastorno ansioso depresivo, ¿no? Entonces, claro,
a nivel como emocional también hay ansiedad en él, ¿no? Pero hay desánimo, hay desesperanza, hay tristeza constante, ¿no? Los problemas para Entonces, dormir como criterio. ¿cómo? Los problemas para dormir, porque él dice que no está durmiendo bien, que en lo físico no está durmiendo bien, y eso también aquí aparece, porque insomnio o hipersomnia casi todos los días aparece en DSM. Sí. Y él, fíjense que el que más reporta es el insomnio de conciliación, que es el insomnio que implica la dificultad para quedarse dormido, ¿no? Que es en el fondo como cuando uno se acuesta, ¿cierto? Y trata de dormir y no puede, ¿ya? Ese es uno de los principales. ¿Qué otros síntomas tiene él? Vamos a ir tratando de rellenar estos otros cuadraditos con más síntomas. Tiene muchos. ¿Cuáles más pueden identificar ustedes de los que aparecen en el trastorno de depresión mayor? Profe, ¿Sí? yo puse la hipótesis, o sea, lo del trastorno de Perfecto. depresión mayor y Perfecto. lo hice según el DSM-5 ¿Ya? y revisé los síntomas y tiene el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, Sí. el insomnio que ya lo dijo, la fatiga o la pérdida de energía y el sentimiento de inutilidad también. Exactamente. Pérdida de energía. Denme un segundo. Vamos a poner acá el sentimiento de inutilidad, ¿ya? Estoy tratando como de poner los sentimientos en un lugar y las emociones en otro, o sea, y lo más físico en otro, ¿ya? Sentimientos de inutilidad. Voy a agrandar un pichín esto. Ahí, ¿ya? Entonces, tiene desesperanza, tiene este estado de ánimo disminuido la mayor parte del tiempo, tiene ansiedad, tiene tristeza, tiene sentimientos de inutilidad. ¿Qué otros sentimientos que aparecen en el DSM Profe, hay varios, tiene él? hay varios manos levantadas. Ahora viene Ángela. Ángela, ¿verdad? Ángela, la escuchamos. Profe, bueno, la verdad, nosotros no revisamos como a profundidad lo del DSM-5, Ya. pero ahora como mientras recordaba el caso y mientras ustedes han estado conversando, lo que hace sentido y por los síntomas, la distimia con ansiedad leve. ¿Por qué razón? Porque si muy bien los síntomas que se mencionan están, pero son intermitentes, no es que sea algo como permanente, como que todo lo que se manifiesta sea como permanente en el tiempo. Esa es una. Y la otra y eso quería preguntarle, profesora, es que en todo el rato que hemos estado conversando no se ha mencionado, por ejemplo, partir desde el rango etario al que él pertenece. Estamos hablando que él es de ya como mediana edad. Entonces, ahí justo también aparece una crisis. Entonces, yo creo que ahí como que se entrelazan las dos, que es, porque el que habla mucho es que no tengo polola, mis amigos están solos, ya tienen familia, yo me voy a quedar solo, él como que, ¿sí? Y eso pasa justo en ese rango de edad. Entonces, se entremezclan esas dos cosas. Ya. Perfecto. Voy a responder al tiro, ¿no? A ver, sí, hay crisis en distintas etapas vitales, ¿cierto? Pero ninguna crisis lleva necesariamente al nivel de desánimo, de pérdida de placer, de insomnio que él presenta. Eso es súper importante distinguir, chicos, chicas, para todos, ¿no? Porque hay distintos momentos de la vida que están descritos, ¿no? Como crisis vitales. Está la crisis de los 30, de los 40, de la adolescencia, ¿cierto? Ya, pero eso no implica cursar con sintomatología menos a este nivel, ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque de hecho ni siquiera todas las personas pasan por esas crisis, ¿no? Cuando dice, hoy la crisis de los 40, es que hay muchas personas que no pasan nunca por la crisis de los 40. Hay muchos adolescentes que pasan su adolescencia
por supuesto con las dificultades propias de la edad, pero nunca hacen sintomatología, por ejemplo, ¿ya? Y este es un caso que va más allá de una distimia y la ansiedad no es leve, ¿ya? Entonces, yo ahí no concuerdo, Ángela, porque él efectivamente, y de hecho eso se ve más hacia el final de lo que ustedes tienen de lectura, pero en la sesión final que está relatada ahí, o sea, él efectivamente está diciendo que prácticamente no tiene ganas ni de vivir, ¿ya? Y eso en ningún caso correspondería a una distimia. La distimia en general es una sintomatología bastante leve. Entonces, él calza mucho más con esto de un trastorno de depresión mayor, ¿no? De hecho, esos son, o sea, no están literales en la última sesión, pero claramente tienen que ver con pensamientos de muerte, ¿no? Porque él dice como que le dan ganas de desaparecer o de no estar o de irse lejos, ¿no? Entonces, claro, la distimia es algo mucho más leve y en este caso, si fuese además con ansiedad leve, él no estaría con la ansiedad que está, ¿ya? Entonces, ahí yo creo que, claro, a lo mejor Ahí me surge una pregunta. podría quedar la Es duda que a lo mejor por el caso, pero la verdad es que a lo mejor el papel no representa tanto, pero no, él está deprimido, ¿no? Y es ninguna un, crisis vital puede explicar esa sintomatología. O sea, nadie podría decir que por cruzar una crisis vital tiene ganas de desaparecer. No, eso es claramente una psicopatología, ¿ya? Ojo, y qué bueno que lo preguntas, Ángela, porque es una muy buena distinción, ¿ya? Porque claro, como nosotros estamos acostumbrados a ver este tema del ciclo vital, ¿cierto? Que nosotros vamos pasando por distintos momentos, etcétera. Claro, como que uno tiende a decir, chuta, bueno, pero cada etapa tiene lo suyo y tiene su... Sí, pero en ningún caso para generar este nivel de intensidad sintomatológica. No, ¿ya? Entonces, este es un chico que obviamente está pasando por un momento vital difícil, porque efectivamente no tiene pareja y vive a sus amigos, ¿cierto? Efectivamente está en un trabajo que no le agrada, ¿cierto? Ya, pero eso no necesariamente genera la sintomatología que nosotros podemos ver en él, ¿ya? Así que eso, ¿ya? ¿Quién más seguía, porfa, profe, con la manito? ¿Quién me ayuda? ¿Mm? profe, una cosita así chiquitita antes de Ah, que siga el otro perfecto. compañero. Dígame. Cuando uno, bueno, uno está leyendo el caso y todo eso, y bueno, se menciona ya consumo de sustancias, esta desesperanza. Lo que a mí siempre me da vueltas es que en qué momento uno, por ejemplo, o cuántas veces o por cuánto tiempo uno clasifica. Por En el ejemplo, caso, en el yo caso de la consumo, depresión mayor, sí, es un sí, sí, sí. mínimo de 2 semanas. Ese es el mínimo. La persona tiene que estar con esa sintomatología al menos 2 semanas, ¿no? Y este chico, ustedes tienen ya las 5 sesiones. ¿Cuántas sesiones iban? Ah, se me olvidó, déjenme mirar. Espérenme. Ustedes tienen sesión 4, ya. Claro, por eso podrían tener la duda por el tiempo, ¿no? Pero si nosotros miramos la sintomatología, y por eso que esta es hipótesis principal para ustedes, yo lo tengo claro porque, bueno, nosotros seguimos con el caso esa vez, ¿no? Pero con ustedes con la información que allí tienen, el diagnóstico que más deberían pensar es este trastorno de depresión mayor. Lo que no sabemos es cuánta influencia tienen las sustancias en él, ¿no? Y obviamente habría que entrar a preguntar directamente cuánto tiempo lleva sintiéndose así, ¿no? Pero si en el fondo, Ángela, la pregunta es, ok, pero ¿cuánto tiempo tendría que uno saber cuánto es? Son 2 semanas. Ese es el mínimo, ¿no? Eso. Perfecto. Ahora, ¿había alguien más, parece, por ahí con la manito? Sí. Ahora viene Leticia, después Ya, Carla, después Camila, después Francisco, después Claudia, pero ahora viene ya. Leticia. Leticia, démosle. Ya. Em, yo sinceramente no había pensado en la depresión antes porque yo creía que nos fuimos más como por apego, pero
tengo una No, duda pues, que respecto después que de dice, eso vamos para allá. sí, que dice que hay una nota en el trastorno de depresión mayor que dice que los criterios de A a la C constituyen un episodio de depresión mayor. Pero en el C dice, el episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Sí, Entonces, él cumple con los criterios así como del A y el B, porque dice que causa malestar clínicamente significativo, el deterioro en lo social, laboral y sí, el área importante. O sea, sí. por eso él no puede tener estos acercamientos con las mujeres, porque él contaba que su universidad era evitativo en el sentido de que él no le importaba si la polola se iba porque iba a tener más niñas, po. Pero ahora no puede, pues entonces igual nosotros como que lo estábamos mirando del apego, pero igual aparece en la depresión porque uno en la depresión no quiere estar con nadie. Y yo lo digo porque uno lo vive a veces, o uno ha visto a gente que a veces la depresión o un trastorno de ansiedad vienen como de la mano, pues te hacen tener como síntomas de crisis de pánico, o que no querías acercarte a la gente, o que tenías inseguridad de ti mismo, que tu autoestima empieza a bajar drásticamente, porque tú sentís que ya no eres la persona que eras antes, pues. Y uno se pregunta qué pasa. Entonces, Ya, igual pero, a ver, le pasa eso. sí, Leticia, distingamos algo. El estilo de apego no es un diagnóstico psicopatológico, ¿cierto? Porque ustedes dicen que nosotros lo vimos por el lado del apego, ya es que eso es otra cosa. El estilo de apego es una descripción, ¿cierto?, de un proceso diádico que puede ser, que puede tener más características en una persona, pero no tiene nada que ver con la hipótesis diagnóstica del DSM-5, ¿ya? Entonces, por eso que yo les decía, vamos por partes. Ahora estamos en la hipótesis diagnóstica del DSM-5 y luego nos vamos a ir a mirar cuál es el estilo de apego de este paciente. Ahora, por si acaso, ¿no? Remarcar que eso significa que este paciente, Emilio, puede tener un estilo de apego cualquiera y no necesariamente presentar sintomatología en su vida entera, ¿no? Ya. Y podría ser uno con estilo seguro y presentar sintomatología en algún minuto de su vida. No lo sabemos, ¿ya? Entonces, eso es una distinción importante, porque uno no podría decir, entonces si tiene depresión, entonces es evitativo. Entonces si tiene un estilo ambivalente, entonces probablemente tiene un trastorno de ansiedad. No sabemos, ¿ya? Entonces, vamos para allá en cuanto terminemos de decir los aspectos más importantes de este diagnóstico, que ya los llevamos más o menos listos, ¿no? ¿Quién venía después de Leticia? La última cosa que iba a decir era que los compañeros decían como delirante, y igual aparece eso como un criterio para depresión mayor, sí, porque dice que culpabilidad excesiva e inapropiada que puede ser delirante. Entonces puede pasar a ser de eso. Sí, ya, podría estar dentro de ese diagnóstico, ¿ya? Perfecto. ¿Quién venía después de Leticia? ¿Que me ayude? Camila Arenas. ¿Cómo? Camila Arenas. Camila Arenas. Ya, Camila. La escuchamos. Es que con mi grupo llegamos a la hipótesis diagnóstica de la distimia con ansiedad leve. ¿Ya? Entonces teníamos la duda, queríamos consultarle, porque en realidad eran casi todos los síntomas súper parecidos. Encontramos que la diferencia era que en el trastorno de depresión mayor los síntomas eran más, ¿cómo decirlo? Como más intensos. Sí, más agudos. Sí. Y en la distimia eran un poco más suaves. Entonces quedamos con esa duda de cuál era la distinción mayor en realidad. Sí. No, es esa. Y este chiquillo, a lo mejor uno podría pensar, pero nosotros en ese minuto no fuimos más atrás. A lo mejor uno podría pensar que en su historia anterior él puede haber tenido esta distimia, ¿no? Pero en el momento que él busca ayuda, él claramente está con una depresión mayor. Claramente. O sea, esto que ustedes leyeron, claro, alguien que tiene distimia no llega a ese nivel, no a ese nivel de desesperanza, no a ese nivel de desánimo, no a ese nivel de los pensamientos a los sentimientos de inutilidad, los pensamientos de muerte que se empiezan a insinuar en esta última sesión, ¿no? Entonces,
claro, para ustedes quizá no era tan fácil distinguir porque ustedes no tienen toda la información de este caso, ¿no? Por eso yo les preguntaba ya, pero si tuvieran que quedarse con una hipótesis principal, ¿no? ¿Cuál sería? Tendría que ser esta, ¿ya? Que insisto, alguien podría decir, como dijo Leticia, bueno, pero es que no sabemos si es por el consumo de sustancia. Obvio, entonces eso tendría que estar ahí como algo a indagar en este caso, ¿se fijan? O sea, si ustedes tienen solo esta historia clínica, ustedes tendrían que decir, ya, entonces la siguiente sesión tengo que ir a abordar en el fondo el consumo de sustancias para evaluar bien qué tan importante es este consumo como para despejarlo en términos de la posibilidad de que eso sea lo que está generando la sintomatología. ¿Se fijan? Así que eso. ¿Quién seguía después de Camila? Francisco Gómez, pero bajó la mano, entonces no sé si quiere hablar todavía. Francisco. Sí, quiero usar mi... Dele. Profe, es que, bueno, iba a decir que en realidad lo que estaban hablando recién, o sea que por lo menos en nuestro grupo sí llegamos a la depresión mayor, pero había solamente un criterio que no sabíamos, que al final fue lo que usted dijo, que fue el criterio C, donde dice que el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección. En eso quedamos en la duda, entonces igual como que escribimos en el drive donde lo hicimos que teníamos que ver eso. Pero perfecto, profe, ya. ¿qué, como cuándo sabemos que ya hay como un problema por la sustancia, por la cantidad que se consume? ¿Cuándo sabemos que ya una cantidad como que puede dar paso a todo esto o cuando ya no es tan preocupante? ¿Cómo diferenciamos eso? A ver, generalmente eso, cuando uno tiene esa duda, ¿cierto? Bueno, primero lo pregunta muy en detalle, y luego lo que uno debiese hacer es mandarlo al psiquiatra. Y que el psiquiatra en el fondo evalúe más en detalle los efectos biológicos que pueda estar teniendo la sustancia X que la persona está consumiendo, sobre todo dependiendo de cuánto tiempo la lleva consumiendo. Entonces, ahí, si efectivamente la persona aparece con un consumo constante, no sé, en un monto, ¿cierto?, que a uno le pueda parecer importante, no sé, porque a mí me ha tocado pacientes que uno les pregunta y dicen, no, pues si yo tomo súper poco. Ya, ¿cuánto es súper poco? Cuénteme para yo saber. No sé, lo que toma todo el mundo. Ya, pero deme un ejemplo, ¿no? Les digo yo de repente, deme un ejemplo, qué sé yo, el fin de semana. Chuta, pero es que el fin de semana, como uno sale con los amigos, ya, pero ¿cuánto? ¿No? Entonces la persona dice, por ejemplo, bueno, no sé, partimos, qué sé yo, tomándonos unas chelas en la casa de alguien, y ahí me tomo, no sé, unas 5 cervezas. ¿Ya? Y luego, no sé, típico que vamos a algún lugar y entonces ahí me tomo unas 5 piscolas, ¿ya? Y luego, no sé, pues ya rematamos en la casa de alguien y ahí me tomo un par de whisky. O sea, claramente ese es un consumo elevadísimo, ¿se fijan? Que además la persona probablemente lo tiene normalizado porque dice, no, pero dice, no es nada, ¿no? O de repente personas, por ejemplo, que dicen, no, bueno, no es tanto lo que tomo, pero qué sé yo, en la noche me tomo, no sé, una botella de vino, pero el vino es súper suave, ¿no? Pero me tomo solo una botella, ya, eso es mucho, ¿no? Entonces, claro, en el fondo hay que preguntar para saber bien, porque yo en mi cabeza me puedo imaginar, no sé, cuando alguien me dice, no, yo tomo súper poco, me imagino una copita de vino al día, o ninguna, ¿se fijan? Entonces, tomo poco ya, entonces, tomo poco, para mí es alguien que se toma, no sé, un par de copas de vino el fin de semana, ya, pero eso es lo que yo creo. Entonces, ahí entra, primero, preguntar la frecuencia lo más en detalle posible, y la persona, muchas veces las personas dicen, no, pero mire, sí, es lo común y corriente nomás, es como lo típico, ¿ya? Pero ¿cuánto es lo típico para usted? ¿Cuánto toma? ¿Ya? No sé, cerveza nomás, ¿ya? Pero ¿cuánta cerveza? ¿Un litro de cerveza? ¿2 litros de cerveza? ¿3 litros de cerveza? Entonces, suena un poco
intrusivo, ¿no? Pero así hay que hacerlo. Entonces, si eso efectivamente es un consumo importante, entonces de partida la derivación al psiquiatra, el psiquiatra que evalúe, ¿cierto? Y bueno, ahí entramos en un rango amplio de como distinciones también en función de los tipos de tratamiento, ¿ya? Pero una posibilidad, además ahí, es pedirle a la persona que deje de consumir para evaluar si al dejar de consumir la sintomatología baja, por ejemplo. ¿Se fijan? Bueno, hay veces que los psiquiatras también les dan medicación, porque a veces la persona dice, chuta, pero yo no puedo dejar de tomar porque, no sé, el alcohol me tranquiliza, por ejemplo. Ya, entonces, quizá un psiquiatra le va a dar un ansiolítico, ¿se fijan? Como para que pueda, al menos inicialmente, parar el consumo. Y según eso evaluar, ir evaluando, ¿no? Cómo va el proceso, puedo o no dejar de tomar, etcétera, ¿no? Ya, pero si uno lo tiene como hipótesis, lo primero, Francisco, es preguntar muy en detalle todo lo asociado a ese consumo de sustancias. Si además consume más de alguna sustancia, entonces hay que preguntarle por todas, porque aquí nosotros no hacemos esa distinción de las drogas blandas y las duras y que la marihuana da lo mismo, no, aquí todo entra en el fondo. Entonces hay quien puede decir, no, pero yo en realidad alcohol tomo súper poco y de repente fumo marihuana. De repente, ¿cuándo? No sé, yo he tenido pacientes que me han dicho cosas como esta. Bueno, no sé, en la mañana parto, ¿no? Entonces yo tengo que partir la mañana con, aunque sea un poco. Ya, ok, o sea, tengo que partir mi día fumando marihuana, digamos. O sea, claramente eso no solo afecta el ánimo, sino que lo más probable es que tenga dificultades en poder vivir sin eso. Entonces, uno a veces se imagina cosas, ¿no? Cuando los pacientes dicen, pero es que uno no se puede imaginar, uno tiene que averiguarlo en detalle. Entonces uno dice, no es que, entonces me fumo un pito en la mañana. Ya, y a veces me fumo un pito en la tarde, ¿no? Y otros que dicen, no, yo me fumo un par de pitidas en la mañana, de repente después del almuerzo, y en la nochecita para dormir tranquilito, ¿no? O sea, claramente eso un médico tiene que evaluarlo, porque no es normal que alguien necesite hacer eso todo el día. O sea, en el fondo, esa persona está en un estado de, ¿cómo decirlo? Entre de nubilación, de somnolencia, no sé, el día entero, ¿se fijan? Y obviamente eso el sistema nervioso lo descompone, si el alcohol, la marihuana, por ejemplo, son depresores del sistema nervioso central. O sea, alguien podría desarrollar sintomatología depresiva solo por ese consumo. Que uno podría sacar ese consumo y decirle a la persona, ya, probemos, ¿no? Entonces, te voy a pedir que no consumas nada. Trata, ¿no? En la medida de lo posible, ya. Y eventualmente solo con eso podrían disminuir bastante los síntomas, por ejemplo. Entonces, por supuesto que ahí me parece excelente que la mayoría de ustedes haya llegado a la parte donde decía, chuta, ¿y los efectos se pueden deber al consumo? Como no sabemos, entonces no sabemos si es de... Fantástico, eso era lo que tenían que decirme, ¿no? Eso tenían que llegar, así que además los felicito, porque no siempre ocurre, ¿no? Que se dan cuenta que eso podría estar influyendo mucho en esa sintomatología. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Profe, ¿y este episodio de que él tiene cuando está en la feria, cuando, no me acuerdo qué es lo que es como decir una galleta o algo así? Galleta. Eso, lo que le sucede ahí, se puede deber a la depresión en este caso, o sea, todo ese sentimiento de que están como, todos se están riendo de él y todo eso, o eso sí, ya se puede pensar en la intoxicación por cannabis. Yo pienso, porque eso no lo supimos nunca, eso fue un evento que él contó, pero había ocurrido hace rato ya, ¿no? Entonces, en realidad el terapeuta no entró en eso, yo tampoco le pedí que entrara en eso, porque me pareció que no da lugar, en el fondo. Así que nunca hicimos esa distinción. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que eso fue efecto de la intoxicación, pero además me parece que el posible delirio tiene que ver con lo mismo, con sus preocupaciones, se fijan con el temor a que lo dejen en ridículo, con el susto a la evaluación negativa de los demás. O sea, para mí, eso que le ocurre a él en ese momento, que yo pienso que debe haber tenido que ver con el consumo,
es absolutamente coherente con su sintomatología en el fondo. Se fijan, con una evaluación negativa de sí mismo, con estos sentimientos como de sentirse poco importante para los demás, o que los demás le pueden hacer daño. O sea, hay una mezcla ahí, ¿no? Entre aspectos ansiosos y aspectos depresivos. Pero la verdad, nosotros no indagamos más allá de eso, ¿no? Y a propósito un poco, porque había sido un evento que había pasado hace mucho, y si bien cuando eso lo contó él, me acuerdo yo que el terapeuta en ese minuto, que era este chico que yo les contaba, se asustó un montón, así como lo mismo que dijo algún grupo por ahí, así psicótico este. Y no, la verdad es que no. A mí me pareció siempre que era parte de esto nomás. Entonces preferimos esperar y dijimos, ya bueno, veamos cómo va todo. Y efectivamente nunca más hubo un episodio así. Y además lo que sí nosotros le enfatizamos al chico, o sea, digo nosotros en realidad, el terapeuta, pero lo que pasa es que yo lo supervisaba, lo que sí nosotros hicimos fue pedirle que dejara el consumo, completamente, en el fondo. O sea que si podía, no consumiera nada, ni alcohol, ni marihuana. Ojalá abstemio total, ¿no? Y el chico fue capaz de hacerlo, fue capaz de seguir eso. Igual él fue al psiquiatra y todo, o sea, esto no es que nosotros lo hicimos así como, no, él fue derivado al psiquiatra, lo evaluó un psiquiatra y todo. De hecho, no recuerdo ahora de memoria, pero me da la impresión que algún medicamento le dieron en su minuto. Pero nosotros dentro del proceso terapéutico sí se le pidió que dejara de consumir todo, marihuana, alcohol y todo. Y lo hizo, ¿eh? No digo que no le costó porque le costó, pero lo logró. Y el cabro dejó todo en el fondo. Además quería mejorarse, entonces fue también una forma de ver que efectivamente también la sintomatología disminuyó, aunque efectivamente estaba bien deprimido. ¿Quién seguía? Gracias, profe. De nada. Carla Concha. Carla. Profesora, buenos días. Entonces, usted dice que es, o sea, no que es, sino que lo que más se le acerca es el trastorno de depresión mayor, ¿cierto? Pero como decía recién Francisco, igual a mí me quedaba la duda y a mi grupo también, porque tenía ese tipo de esos delirios con que las personas como que lo seguían, como que estaban en contra de él, como que todos trataban de abusar o de aprovecharse de su persona. Sí. ¿Eso también tiene que ver entonces con el MOI que él tiene de sí mismo, o sea, con su MOI? Yo al menos lo entiendo así. Ya. Y Sí. con el tipo y además también es coherente con la depresión, po. La depresión puede tener estos episodios, ¿no? Que son como de una activación emocional muy intensa, ¿no? Y en el fondo las preocupaciones, los temores y todo esto que surge en la persona tienen que ver con justamente temas mucho más depresivos o temas más ansiosos, que es el caso de él, porque está mezclado, ¿se fijan? O sea, son pensamientos ansiosos y depresivos en el fondo, ¿no? Tienen que ver con aspectos negativos de sí mismo y con la posibilidad que otros le quieran hacer daño, de sentirse vulnerable. Pero eso no tiene que ver, profesora, con el tipo de apego, porque Sí, claro, apego, sí, pero todavía no llegamos a esa parte. Lo que pasa es que, insisto, aquí hay dos cosas distintas. Una cosa es el estilo de apego, ¿cierto? Que es una descripción, que es una forma de entender, ¿no? Cómo la persona forma sus propios modelos y todo. Y otra cosa es el diagnóstico de DSM-5. Porque alguien podría perfectamente tener cualquier estilo de apego, ¿no? Y nunca presentar una sintomatología de este tipo, ¿ya? Ahora, por supuesto que nosotros ahora vamos a ir al tema del apego y ahí vamos a ver, bueno, pero entonces esto sí es coherente quizás con algunos aspectos de eso, ¿ya? Pero no vayamos más rápido porque terminemos esto y después entramos en lo otro. ¿Quién más venía? Claudio Correa. Claudio. Hola, profe. Dele. ¿Sí? No era una pregunta como tal, era más que nada un comentario. Nosotros analizamos varios trastornos que nos llamaban la atención, pero personalmente insistí bastante en este de depresión mayor porque él, cuando llega a la sesión y en la última, presenta ideación suicida y eso como terapeuta tiene que llamar la atención inmediatamente para tomar carta en el asunto. Sí, absolutamente.
O sea, en la última sesión, eso es ideación suicida. Lo que pasa es que no está puesta tan clara ahí, porque él no lo dijo tan claro. Él lo dijo así, inicialmente, ¿no? Eso es lo único que en la historia del caso no está desarrollado, y fue a propósito, porque obviamente en esa sesión después, esa no fue en realidad la respuesta del terapeuta, ¿ya? Pero no importa, porque eso se los cuento después. Pero él a esa sesión llega con ideación suicida. Lo que pasa es que no es tan evidente en el fondo, ¿se fijan? Pero claramente es ideación suicida, porque él dice que no quiere estar, que va a desaparecer, que se quiso ir caminando y no sé qué. Así que sí, concuerdo plenamente, Claudio. Me parece excelente que lo hayan detectado también, porque ese es otro tema que había que detectar, ¿no? ¿Quién seguía? No quiero nadie con las manos levantadas, pero creo, pero la Leti tenía una pregunta. Una última pregunta. ¿Qué opina usted de la forma de actuar del terapeuta? De la forma en que está interviniendo. Pero es que eso veámoslo después, po, que eso viene después en las preguntas, po. Ya. Entonces no me quiero adelantar porque si no, no vamos a avanzar. Ya, entonces, miren esto. Resumen, ¿no? Entonces, la hipótesis principal, trastorno de depresión mayor, ¿cuáles son algunos de los síntomas? Desesperanza, ánimo constantemente bajo, ansiedad, tristeza, sentimientos de inutilidad y de culpa, ¿no? Insomnio, conciliación, fatiga, pérdida de energía. Hay otro ahí que iba a decir que se me olvidó. Que cuando leí estos sentimientos de inutilidad lo pensé, ahora se me olvidó de nuevo. ¿Cuál es? La disminución del placer. La disminución del placer, eso es algo importante, que él no disfruta con nada, ¿no? Que no sé dónde ponerlo, lo voy a poner acá, ¿ya? Disminución, no, le voy a poner anedonia, ¿ya, chiquillos? Que es la palabra como técnica para eso, para no tener que ponerlo tan largo, ¿ya? Que en el fondo es que él ahora no disfruta con nada, ¿ya? Entonces, vamos a dejar aquí, voy a correr este cuadrito, voy a dejar estos aquí como otras posibles hipótesis, ¿ya? Déjenme otras posibles hipótesis, ¿ya? Y las voy a dejar aquí abajito. Me quedó un cuadrado gigante. Ya, espérenme un poco y le voy a agrandar la letra aquí, se la voy a poner blanca porque no se ve. Ya, y ahí tenemos que, me gusta ponerle, que no se entiende ni J, ya, pero me encanta. Entonces, ahí vamos a dejar otras posibles hipótesis. Ya, perfecto. Tenemos listo entonces la primera parte. Vámonos al estilo de apego, que ya varios estaban queriendo, ¿no? Comentar. ¿Qué estilo de apego les tinca? Ya. Entramos entonces en la segunda parte. ¿Qué opinan ustedes del estilo de apego de este chiquillo? ¿Cuál hipótesis les suena más? ¿Tienen duda? Comentémoslo. Soy todo oídos. ¿Verdad? Ahí si alguien me avisa el orden de las manitos levantadas, se los agradezco. Es Leticia, Felipe Sepúlveda, Carla Concha y Gabriela Araya. Ya. Vamos Primero en ese Leticia. orden entonces. Ya, Por favor. cortito. Estábamos entre que era evitar, pero igual presentaba conductas de ambivalencia. Perfecto. Ya, o sea, tienen la duda. Dentro del grupo estábamos uno así como, tiene conductas muy evitativas, más conductas evitativas que ambivalentes, pero igual tiene algunas pequeñas conductas ambivalentes, pero otros compañeros del mismo grupo creen que era ambivalente con conductas evitativas. Pero eso solamente, Perfecto. eso era lo que quería decir, como corto. Perfecto, o sea, están en la duda, ¿cierto? Ya. ¿Quién seguía? Vamos a ir tomando de todo. ¿Quién seguía ahí con la manito levantada? Felipe Sepúlveda. Felipe. Sí. Dele. Lo escucho. Ya. Bueno, habían dos hechos súper importantes que nosotros consideramos
consideramos con respecto al tema del apego, y es que claramente, al igual que Leticia, nosotros veíamos muchas conductas evitativas en él. Sin embargo, había también un nivel elevado de cosas que eran más propias como del preocupado. Entonces, nos Ya. empezamos a preguntar, y es que quizás aquí ocurría el caso de que ambos papás tenían distintos estilos de apego, porque por un lado veíamos un papá que era bastante lejano y del cual sabía solamente por medio de otras personas, eh, y por otro lado teníamos una mamá que nos hubiera interesado saber si es que la depresión que tenía ahora mismo era aislada o había tenido un tema como de sintomatología depresiva a lo largo de su ciclo vital, porque también consideramos que puede que hayan habido esas dos circunstancias y por eso habría generado quizás algún estilo de apego desorganizado o como se le quiera llamar, porque veíamos Ah, que ambos estilos estaban muy altos. ya, perfecto. Ya, entonces coinciden con el grupo de Leticia, ¿cierto? Que en el fondo tienen a pensar que podría tener de ambos estilos, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Quién seguía con la manito? Muchas gracias. ¿Quién seguía con la Carla manito? Concha. Carla. Profesora, nosotros como grupo también pensamos que el joven tiene dos tipos de apego, que son más marcados, por ejemplo, el evitativo, Ya, pero dice también, no sabemos si la mamá tenía depresión, o sea, si la depresión de la mamá venía de antes, la cual pudo influir en la crianza, lo que generaba que la mamá le diera un apego evitativo al niño. ya, Y creemos que ambivalente por el hecho de que está como con la disposición de hacer lo que las demás personas quieren, no sé si por congraciar con ellos o no, pero hace cosas que no, él al final la hace por los demás. sí, 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 sí. Perfecto, ya. Está, O sea, ahí hay varios. Miren, fíjense que es interesante porque no sé si notan que cada grupo va tomando elementos del relato, ¿no? Para poder hacerse una idea de cuál es el estilo que predomina en él, ¿no? Entonces, este grupo de Carla dice, chuta, y además nosotros nos dimos cuenta que muchas veces parece que hace cosas que no quiere hacer, hace por no sabemos por qué, pero por los demás, por agraciarse, o sea, por congraciarse con otros, por ser complaciente, no sabemos, pero claramente no porque él quiera, ¿no? Perfecto. Seguimos. Muchas gracias, Carla. ¿Quién seguía? Gabriela Araya. ¿Gabriela? Sumado a lo que Ya. han expuesto los compañeros, nosotros Ya. también habíamos evaluado el evitativo y el ansioso ambivalente. Evitativo porque, entre comillas, igual describe a sus papás como, entre comillas, normales, pero aún así, dentro de su relato, se contradice un poco con eso, porque igual cuenta que tiene problemas con el papá, que no sabe mucho de él, que en realidad la mamá siempre lo critica. Entonces eso también nos hacía pensar en un estilo de apego ambivalente, porque decía que la mamá, entre comillas, casi ni hablaban y que lo único que ella le decía era crítica, 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 crítica. Perfecto. Y lo otro que a mí me quedó resonando fue que, entre comillas, a él le tocó hablar con el papá cuando se supo que, entre comillas, el papá estaba con otra persona. Entonces eso también pudo haber generado un quiebre en el apego que pudo haber tenido con él. Entonces quedamos con la duda entre esos dos estilos de apego porque no supimos cómo decir ya este sí y este otro no. Perfecto, perfecto. Ya, entonces, en el fondo también tienen la duda de cuál de esos dos podría ser, ¿cierto? Profe, ¿puedo hacer la última intervención de lo del apego? No todavía porque hay alguien que estaba esperando. Y no sé si Gabriela terminó su acotación o no, porque le estaba preguntando si había entendido bien lo que ella me estaba diciendo. Sí, era eso, sí era cortito, es que en realidad como que los tres compañeros anteriores ya habían dicho como que todo lo que como grupo igual habíamos conversado. Perfecto, perfecto. Ya, entonces, ¿quién seguía con la manito después de Gabriela? ¿Seguía alguien? Creo que nadie.
Felipe Nadie Sepúlveda todavía. tiene levantada, Ya, pues, tal vez perfecto. Entonces, Leticia, cortito, para poder como Profe, hablar de yo- esto. Sí, profe. Ahora sí. Sí. Lo que iba a decir era que Profe, falta la Cami Arenas. Ya, faltaba que tenía su manito levantada, ya Cami. Sí, profe. Nosotros creemos que tiene el ambivalente o sea, igual estábamos entre los dos, pero en realidad lo que nos como confirmó un poco más el ambivalente Ya. era que relata con exceso de detalles las experiencias con sus figuras de apego, que sería su papá y su mamá, y que aparte estaba como eso de que se pasaba como mucho rollo en realidad con todas las intenciones que tenían sus amigos, lo encontrábamos como hipervigilante. Entonces por eso nos decidimos al final por el ambivalente. Perfecto. Ya. Entonces, miren esto. Profesora, Ahora sí parece Leticia falta iba a yo comentar también. algo pequeño, ¿o no? Disculpe, Está la falta Carla yo. primero. Falta todavía alguien. Ya, perfecto. Gracias por el aporte recién, porque también lo vamos a considerar. Siga nomás la persona que venía después. Yo. Ay, ahí me cambiaron Sí, creo todo. yo. La caja. Ya. Ay, no se prende el micrófono. Ahí sí la escuchamos, Carla, te escuchamos. ¿De verdad? Ya. Sí, escuchamos. Así era Carla, primero. Ahora lo apagaste, Carla. Sí, ahora no se escucha. Sí, pero se demora en prender. Qué raro. Ahora sí. Ahora es que se demora Ya. en prender. Disculpen. No se Ya. preocupe. Dele. Sucede que en una clase la profesora mencionaba que en situaciones extremas de continua angustia o estrés sucede como un colapso del sistema en donde el sistema se desorganiza. Sí. Yo lo que pensaba al respecto de eso era de que él tenía como un evitativo o que no sé, porque no mencionaba situaciones como más allá de su infancia. Y ahora con el quiebre o la ruptura con su papá, más la muerte de su abuelo, más los problemas en su casa, podían haber estado en esta desorganización en donde puede haber tenido más de uno apego, sistema de apego activo. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cuál era su nombre? Carla Villagra. Carla. Ya. Muchas gracias, Carla. Vamos a comentar todo esto junto. Quiero solamente escuchar si había, parece que ahora sí venía solo Leticia con algo pequeñito. Viene Ángela. Bien, Ángela, ya. A mí me parecía Claudio primero. Ahora sí. Pero bajo la mano, parece. Claudio, ¿vas a hablar? Habla tú primero y después yo, no te preocupes. No, sigue tú, no hay problema, porque es que vi que había bajado como la manita. Bueno, gracias. Nosotros conversamos, como igual todos los demás grupos dijeron sobre ambos estilos de apego, tanto evitativo como ambivalente, Ya. pero a mí me quedó rondando en la cabeza el tema del desorganizado, ya que, sobre todo con el tema de su relación afectiva, él, si bien existe un interés por su parte de querer vincularse con una mujer, inmediatamente como que se pone en una situación defensiva y ya piensa como en la situación más catastrófica posible que pueda pasar. Entonces, no sé si usted puede comentar algo al respecto. O sea, lo va a hacer, pero eso era lo que quería mencionar. Perfecto, sí, lo voy a comentar. No se preocupe. Todo esto que están diciendo. Así que ya. Muchas gracias y es una muy buena pregunta. Ángela. Ahora sí. Sí, nosotros en mi grupo, Ya. claro, tuvimos varios puntos de vista. Algunos expusimos estilo de apego ambivalente, otros evitativo, pero yo postulé la siguiente idea, y era que si bien era ambivalente de base,
como el estilo de apego principal. El segundo estilo de apego, y eso sí lo fuimos desarrollando como con los compañeros, era el evitativo, pero es como a partir de las experiencias. O sea, se empezó a desorganizar, fue a partir de las experiencias que tenían que ver como con el tema de las parejas, como el tema sobre todo de las parejas. Y eso, ¿no? Entonces es como a la base y con toda seguridad, o sea, ambivalente, y como el secundario, el evitativo. O sea, van Ya, los dos. perfecto. Ya, perfecto. Ya, bueno, más o menos parecido también, ¿cierto? Con los otros grupos. Ya. ¿Alguien más quedaba, parece? No, ahora ya no queda nadie. Y Leticia iba a hacer un comentario pequeñito. Profe, que ahí habían puesto como estilo desorganizado, que se ve en el Miro, ser desorganizado porque él sí tiene un relato coherente, en ningún momento su relato es incoherente, por eso yo creo que está descartado, era solo eso. Ya, perfecto, ya. Pucha, yo además voy a tener que decir o recordar que yo no le hago al estilo desorganizado. Ustedes ya saben. Así que lo puse ahí porque, bueno, estoy haciéndole caso a ustedes, pero yo en realidad no uso esa terminología, ¿ya? Pero lo dejé ahí puesto porque ustedes todos dijeron desorganizado, entonces no quiero ir contra la tampoco, y bueno, podemos tener distintas formas de mirar, ¿no? Pero efectivamente yo no uso esa categoría, nunca. Así que no comparto tampoco lo que se explicita de aquella categoría, ¿ya? Pero vamos a ir analizando, así que no importa. Entre paréntesis, gracias porque alguien, no sé quién, puso carita y yo estuve tratando ayer de poner carita y no lo logré. Así que ahora me encanta ver esas caritas. Profe, en los tres puntitos ¿ah? que salen abajo sale la opción de emoji. Ay, pero yo encontré hasta la opción de emoji, pero me salían tan chicos que no se veían, no sé por qué. No, pues, ya. Así que después me tiene que enseñar. Ya, bueno, primero, miren. A ver, yo tengo la hipótesis de un estilo que predomina y comparto con ustedes que predominan dos de los inseguros, ¿ya? Es decir, comparto como la mayoría de los grupos que Emilio tiene ambos estilos inseguros muy altos, ¿ya? Es decir, que yo pienso que si nosotros con el terapeuta le hubiéramos aplicado, por ejemplo, un CAMIR, yo creo que le hubiese aparecido muy alto en ambos estilos ansiosos, o sea, inseguros, ¿no? Ya. Pero yo tengo una hipótesis de prima, ¿ya? Y ahí no estoy de acuerdo con todos los grupos, ¿ya? Y yo les voy a hacer dos preguntas para ver si podemos como limpiar un poquito y distinguir eso. Miren, ¿cuál es el momento de mayor angustia de Emilio durante la psicoterapia? ¿Cuál es su peor momento en realidad? De las sesiones que ustedes leyeron, ¿cuál fue su peor momento? El momento como de más aflicción, de más tristeza, de más... ¿Cuál Cuando fue? no fue, yo creo. Cuando no fue, perdón. Sí. ¿El nombre suyo? No lo veo. Fue. Felipe Sepúlveda. Felipe Sepúlveda, ya. Felipe, ¿cierto? Felipe dice, el momento de más aflicción de él fue cuando no fue a la terapia, ¿cierto? Yo coincido plenamente con Felipe. Ese, de lo que ustedes, del relato que tienen, bueno, y fue así en la realidad, ¿no? Su peor momento fue ese. Nunca, ni siquiera después tuvo un peor momento que ese. Ya. ¿Qué hizo él en su peor momento? Evitó la terapia. Evitó la terapia. ¿Cierto? O sea, en el momento que estuvo peor de todo el proceso terapéutico, ¿qué hizo? No fue donde el terapeuta. Si nosotros pensamos en eso, ¿cuál sería el estilo que predomina? Desvinculado, profe. Evitativo. Ya, evitativo. Sí, evitativo. Desvinculado no, porque desvinculado no existe, porque todos estamos vinculados, ¿ya?
evitativo o rechazante, ¿ya? Entonces, miren esto. La hipótesis principal para mí es que el puntaje, o no lo voy a decir así, que el estilo que más predomina es el evitativo, ¿ya? El rechazante. Otro elemento que podría hacernos distinguir que ese sea el que predomine. Estos dos padres, si ustedes recuerdan lo que dijimos principalmente, ¿no? De los padres más que tienen hijos más ambivalentes y de los padres que tienen hijos más rechazantes. Estos padres, ¿a cuáles se parecen más? Desde la niñez. Rechazantes. Rechazantes. Ya, entonces, tenemos dos elementos importantes, muy importantes para imaginar que lo evitativo predomina en él. Independiente que yo coincido completamente con ustedes, que en este minuto él tiene ambos estilos o ambas estrategias activadas. Es decir, la ambivalencia o la preocupación y la evitación, ¿ya? Entonces, desde mi paradigma, yo voy a ponerlo acá, ¿ya? Voy a cambiar esto yo aquí. Desde mi paradigma, yo diría que él está en este minuto inclasificable, ¿ya? O sea, yo no podría decir uno solo. Por lo tanto, si yo me imagino, ¿cierto?, que él está con estos dos estilos, con estas dos estrategias de inseguridad muy altas, entonces yo tendría que decir que yo no lo puedo clasificar en uno solo. Pero si yo tuviese que elegir cuál es el más importante, yo elegiría el evitativo. Esto que les digo yo. Su peor momento de angustia, ¿qué hace? Se aleja, se encierra en sí mismo y no pide ayuda. ¿Se acuerdan de ese gráfico que yo les mostraba de esa investigación donde aparecía el seguro versus el evitativo y entonces cómo era la búsqueda de ayuda en función de si el estrés aumentaba o disminuía? ¿Se acuerdan de ese grafiquito que aparecía en las diapos por ahí? ¿Alguien se acuerda? Sí, profe. Y se acuerdan que en ese grafiquito aparecía que en la medida que el estrés aumentaba, el estilo habitativo menos ayuda buscaba. Y es justamente lo que él hace. En su peor semana no va a sesión, ¿cómo? O sea, piensen en esto. ¿Qué hubiera hecho uno característicamente preocupado si hubiese sido su peor semana? Lo hubiera llamado Pide más horas. desesperadamente, enviado mensaje. Sí. Pide más horas que la antes. Pide otra hora, po. El preocupado hubiese estado ahí. Por favor, ¿puedo ir de nuevo? No puedo aguantar hasta la otra sesión, ¿no? Ya, entonces, eso, chicos, chicas, les puede ayudar a ustedes a decir probablemente lo que en él predomina es la evitación. Y esta madre, recuerden ustedes cómo suelen ser las madres de hijos o las madres más ambivalentes versus las madres más y a veces no. A veces hostil y a veces más cercana, ¿cierto? Y profe, pero ella siempre era así, po. Pero Como esta que mamá lo castigaba. Sí, esta madre es una que constantemente lo está criticando, rechazando. No, ella no es una que a veces lo refuerce y otras veces no. ¿Se fijan? ¿Sería un castigo a través de la palabra? ¿Cómo? ¿Podría decir que ella lo castiga a través de la palabra? Claro, porque lo está sancionando todo el tiempo. Y está diciendo que es un despreocupado, que es aquí, que es acá, ¿cierto? En ningún momento que, no sé, que su madre se acerca, que es cariñosa o que es cambiante. No, la mamá suele ser la mayoría de las veces, ¿no?, más tendiente
a poner esa distancia también. Él también, con ella. Él llega a su casa, dice, ¿cierto? En el relato dice que él llega y que está siempre en su pieza. ¿Se fijan? Él no dice que... O sea, las mamás más ambivalentes en general suelen ser más intrusivas, como más catetes, ¿no? Como más sobreprotectoras, de hecho, po. Aquí no se ve nada mucho eso, po. Nunca en el fondo. O sea, él es como el papá de la señora, de hecho, ¿no? Él es el que la cuida a ella, no al revés, ¿no? Entonces, miren esto. Todos esos elementos, ¿no? A mí me hicieron siempre tener la hipótesis de que ambos estilos inseguros estaban elevados. Efectivamente, yo en eso comparto plenamente con ustedes, ¿no? Este es un chico que está con muchas preocupaciones y eso es más característico del estilo preocupado, del ambivalente, ¿ya? Entonces, nuestra hipótesis fue siempre, primero el estilo evitativo, ¿no? Como el que saldría probablemente más elevado, pero también con un estilo preocupado, una estrategia de preocupación muy alta. Por lo tanto, yo hablaría de inclasificable, ¿ya? No de desorganizado, por esto que les explicaba yo, ¿ya? Entonces, esa es la hipótesis que nosotros siempre manejamos con este chico Emilio. Hay otros elementos ahí, ¿cierto? Nosotros, bueno, vamos a ir a ver justamente las emociones predominantes, ¿cierto? Y todo, que también tienen que ver con lo que estamos hablando, por lo tanto, vamos a dejar efectivamente que ambos estilos inseguros en este paciente están activos en este minuto de su vida. Acuérdense que igual uno no puede saber, y por ahí a mí me parece muy interesante lo que dijeron algunos grupos, que probablemente este es un momento muy difícil para Emilio. Entonces, acuérdense que a veces pasa que en los momentos muy difíciles, ¿cierto? Es como que en el fondo el sistema colapsa, ¿no? Y entonces se activan todas las estrategias de inseguridad también, ¿no? Entonces eso también puede estar haciendo que esté así, ¿no? Con más preocupaciones y todo. Yo pienso que si él estuviera en un minuto de mayor tranquilidad, primaría claramente lo evitativo, ¿no? Eso. Entonces, vamos a Profe, ir ahora. ¿Sí? es que entonces, porque, bueno, ya lo que estamos hablando, y claro, da mucho sentido lo que nos está explicando, nos está enseñando, pero yo me quedé con algo que usted enseñó en clases, Ya. que era que siempre todos íbamos a tener, claro, un estilo como principal y siempre Sí. un operante, un secundario. Sí. Entonces, aquí la pregunta es, ya, uno toma el caso, está haciendo la lectura, ya para sacar el estilo de apego. ¿Uno de dónde Sí. parte? ¿De lo que el paciente está relatando de ahí, o uno tiene que empezar, por ejemplo, desde la parte familiar? Ahí es donde yo veo, porque de dónde tomo yo para sacar el estilo, de donde él lo que me está hablando, o yo reviso desde lo que se relata la familia. Porque ahí Chuta, me desestructuró un poco. perfecto. Es que Sí, lo que uno hace es tomar todo. Y acuérdense que la relación, espontáneamente. con el terapeuta es algo muy importante, porque en la relación con el terapeuta se reactualizan los modelos operantes internos del paciente. Por lo tanto, la relación con nosotros obviamente nos sirve como otro elemento para hacer hipótesis. Y aquí tenemos como muy importante que si bien el terapeuta para él estaba siendo, ¿no?, alguien al que él le estaba contando todas sus cosas, en quien él estaba confiando, etcétera, ¿no? En el peor momento, él no va. Entonces, toda esa información nos sirve cómo se comporta con el terapeuta. Nos sirve saber, ¿no?, que
en el momento de mayor aflicción o de mayor desánimo en este caso, ¿no? Donde no tiene ganas de nada, donde la tristeza lo está consumiendo, entre comillas, en vez de ir a sesión, se encierra, no va, no le cuenta a nadie, no pide ayuda, no le cuenta a sus amigos, bueno, menos le cuenta a su mamá y a su papá, po. Ni siquiera a su hermana, ¿no? Que la nombra también por ahí como una figura importante para él. Además tenemos lo que él ya ha relatado de su familia, una familia donde en general, ¿cierto? No vemos una madre como preocupada, no vemos a alguien que diga, oye, este niño fue sobreprotegido, trataron de tenerlo, ¿cierto? Como muy cuidado, que es lo más habitual. Entonces, cuando tú me preguntas eso, no hay un único elemento, ¿no? Por eso es que es desafiante, po. O sea, uno tiene que ir tomando distintos elementos, ¿no? De todo lo que nosotros fuimos revisando para poder decir, esto pareciera que calza más, ¿no? O esto parece tener más sentido, o esto, ya. Pero también la relación con el terapeuta. Y nosotros ahí justo tenemos, ¿cierto? Que si bien él está confiando, está compartiendo, le cuenta lo que le pasa, etcétera, o sea, claramente el terapeuta se está convirtiendo en una figura importante para él, y justo el día que más lo necesitaría, entonces no asiste, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros decimos ya, pero ¿y cómo hacemos la hipótesis? Bueno, tenemos que tratar de tomar todos los elementos que más podamos, ¿no? Y a veces a lo mejor nos va a costar, a veces a lo mejor vamos a estar al principio medio perdidos, ¿cierto? No importa. Y además que tampoco pasa mucho, porque acuérdense que, o sea, uno jamás le va a decir al paciente esto que estamos hablando nosotros. O sea, ojo con eso. Esta información es para nosotros. Yo jamás voy a usar con el paciente este lenguaje. Esto es un lenguaje técnico científico. Yo no le voy a decir al paciente, ¿sabe qué? Usted tiene un estilo de apego seguro, evitativo, preocupado. O sea, es que la gente ni sabe eso, po. Esto es algo que a mí me ayuda, ¿no? Para poder entender mejor, primero, cómo el paciente llegó a transformarse en quien es hoy día, ¿no? En por qué la persona funciona de esa manera, ¿no? Y además, entonces nos va a permitir entender un montón de elementos de la dinámica que también vamos a esperar que se recree con nosotros. Entonces, desde ahí nosotros vamos a poder tener más elementos para poder hacer una buena intervención con ese paciente, ¿ya? Entonces, no se asusten, no se desesperen, piensen, ¿sí? Es que igual, una pequeña acotación, yo creo Sí. que nosotros nos podemos dar cuenta que el estilo evitativo también viene de antes, de la época en la que estaba en la universidad, y tomarlo como antecedente, que bueno, para mí igual fue importante, que fue cuando él con esta chica que seguían todos los compañeros y él se atrevió, él dijo después que no le importaba si lo dejaba porque él tenía más chicas y le daba lo mismo. Eso era típico del estilo evitativo y usted lo dijo en un Sí. caso, en un ejemplo que dio. Sí, de hecho lo dice él en su historia. Como, de hecho él se describe como un galán en algún Y dijo que momento, ¿no? pasó Como del de relato, como, Superman a Clark Kent, como que perdió todo. exacto. Pero él históricamente era el Superman, po. O sea, el que conquistaba chicas, se fijan así como, bueno. Algo pasó ahí. También puede ser algo importante, que tal vez tiene que ver con lo que dijo un grupo, que no me acuerdo si fue Camila, parece, ¿no? Que dice, parece que en algún minuto algo ocurre internamente, ¿no? Tal vez por la situación vital, por la relación con sus figuras de apego, etcétera, que hace que él como que se desestabilice, y entonces ahí aparece además toda esta preocupación, el miedo, el temor, etcétera, ¿no? Yo tengo esa hipótesis, ¿no? Y tengo la hipótesis además, pero esa no se las voy a decir ahora porque eso tal vez puede ser materia más adelante. Por ahora no importa. Ya, entonces, miren, son las 11:06, entonces yo propongo que hagamos la pausa ahora. Profe, ¿Sí? que la última como acotación, a mi Diga. parecer son importantes tener el conocimiento de las etapas de infancia y adolescencia en este tipo de casos, porque si bien conocimos
un poco de la sesión y de lo que le pasa a Emilio fueron a partir desde la etapa universitaria hacia arriba. Y para atrás no fue casi nada de hecho nada lo que se informó. O sea, pero no fue tanto. Pero se informó, por ejemplo, se informó todo el proceso del divorcio de sus papás. Hay elementos, ¿no? Lo que no hay son elementos de su historia como más infantil. Sí, es que para hablar como de tipos de apego o cosas así sería, o sea, vital conocer su etapa de infancia. Sería mejor, pero no es vital. Porque de hecho, nosotros con la información que ya tenemos, porque acuérdense que los estilos son constantes. O sea, me refiero, él ahora siendo grande, teniendo 29 años, él sigue teniendo una forma de relacionarse. Y eso tiene que ver con el estilo de apego. Entonces, nosotros podemos igual hipotetizar a propósito de lo que ahora ocurre en sus relaciones. ¿Se entiende? Por supuesto que, claro, si uno con un paciente tiene la posibilidad de preguntarle cualquier cosa, ¿no? Pero no necesariamente tenemos que saber todo lo que ocurrió hacia atrás para hacernos una hipótesis de cómo está funcionando, de cuál es su estilo que prima, ¿no? Sí, por supuesto que si uno ya lo tiene, ¿cierto? Uno le puede ir preguntando y uno puede agregarle información de qué sé yo, más anterior y todo. Pero acuérdense que lo que Bowlby decía es que uno trabaja desde el aquí, con lo que el paciente también va trayendo a colación a propósito de lo que va recreando en la actualidad, en el fondo, en el presente. Pero además, porque se asume que en el presente se reactualizan esos modelos operantes internos que la persona ya formó en su niñez, como dices tú, ¿no? O sea que, obvio, nos daría información. Pero como se reactualizan igual en la actualidad, aunque nosotros no tuviésemos información, podríamos hipotetizar igual, ¿ya? Por supuesto que sí, pues si tuviéramos al paciente al frente, claro, le podemos preguntar de todo un poco. Pero insisto, con la información que ustedes ya tienen en esas páginas, de sobra se pueden hacer las hipótesis más interesantes, ¿ya? Ya, entonces propongo que nos vayamos a recreo y volvamos a las 11:30. ¿Qué les parece? Para que se tomen un cafecito y todo. Sí, profe. ¿Les parece? Descansamos un ratito y seguimos. Ya, súper. Me voy a desconectar.